Ok, entonces ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que es el rotacional de un campo vectorial. Rotacional o curl en inglés, ¿no? Entonces, pues la rotacional pues se define como, bueno, lo ponemos como rod de V en español o curl de V en inglés. Entonces el rotacional se define como dos veces el vector dual, donde TA es el vector dual de la parte antisimétrica del gradiente de V, del gradiente de V. Recordemos que eso es un tensor, lo podemos ver como una matriz. Una matriz tiene una parte, toda matriz tiene una parte simétrica y una antisimétrica. Entonces nos tomamos la antisimétrica y tomamos tres de esos elementos para formar el vector dual. Entonces pues conviene pues recordar quién es, bueno, gradiente de V, su matriz pues es algo así. Es el de V1 respecto a X1 y así respecto a las tres variables. Y luego de V2 respecto a X1 y respecto a las tres variables. Y luego de V3 respecto a las tres variables. Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte antisimétrica? Entonces lo que hacíamos era restar V menos la transpuesta y multiplicarlo por un medio. Se va a hacer un medio de la matriz menos su matriz transpuesta. Entonces pues esto pues viene siendo en las de la diagonal, pues es esta menos esta misma, pues da 0. Y en las otras pues ya no da 0. Esta pues viene siendo esta menos la de acá, o sea es la parcial de V1 respecto a X2 menos la de V2 respecto a X1. Todo esto por un medio. Y lo mismo acá. V1 respecto a X3 menos V3 respecto de X1. Y luego pues aquí similarmente es un medio de esta menos esta. Parcial de V2 respecto a X1 menos parcial de V1 respecto a X2. Acá es esta menos esta misma porque está en la diagonal, pues da 0. Y luego es esta menos esta de acá, entonces es un medio. Parcial de V2 respecto de X3 menos parcial de V3 respecto a X2. Y luego acá es un medio, esta menos esta. Parcial de V3 respecto de X1 menos parcial de V1 respecto a X3. Luego es un medio de parcial de V3 respecto a X2 menos parcial de V2 respecto a X3. 0.
Sí, bueno, esta es la primera columna, la segunda y la tercera, aunque me haya quedado un poco chueco, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuáles tomábamos para el vector dual? Pues tomábamos este y este, ¿no? Entonces el vector dual, o bueno, dos veces el vector dual, que vendría siendo lo mismo que el rotacional de V, o sea, dos veces pues estos medios pues se me van. Entonces, ¿cuál es el que va con el E1? Pues es este de acá, entonces es parcial de V3 respecto de X2 menos parcial de V2 respecto de X3. Esto multiplica el E1 más este de acá es parcial de este que va con el segundo, pues es este de acá, es parcial de V1 respecto de X3 menos parcial de V3 respecto de X1, E2, luego más este de acá, parcial de V2 respecto de X1 menos parcial de V1 respecto de X2, E3. Eso es el rotacional. Y bueno, a veces lo que se hace o como se representa es de la forma siguiente, como haciendo un producto cruz del nabla con el V. Esto pues como sabemos es un paréntesis, es un determinante y pues viene siendo esto. Y el nabla pues lo representamos como las puras parciales, x1, x2, x3. Pero bueno, como estamos usando notación de Einstein y todo esto, pues no se llama ni J y K, sino E1, E2 y E3. Y acá pues va V1, V2, V3. Entonces al desarrollar este determinante, pues va quedando justamente esto. Es E1 por parcial de X2 de V3 respecto de X2 menos por parcial de V2 respecto de X3 y así. Si lo vemos de esta manera, pues es más fácil de recordarlo que pues de esta otra manera, ¿no? Y pues básicamente esto es el rotacional, ¿no? No, pues no, bueno, no tengo mucho más que agregar respecto a eso. Entonces vamos a ver lo que es el teorema de Green, que es el siguiente tema, ¿no? Teorema de Green. Entonces, pues vamos a suponer, esto pues es en el plano. Vamos a suponer que estamos en el plano. Es algo así. Tenemos una papa, así, una región. Y pues de esta región sale, bueno, tiene una frontera y de esa frontera pues siempre sale un vector normal, unitario. Esta curva pues la llamamos C, la curva. Y lo que está dentro, el interior, en toda la región es R. Luego pues me interesa de dónde llega, a dónde llega, de aquí y de acá. Y de acá y de acá. Este punto le llamo A, este punto le llamo B, este le llamo G, este le llamo H, aquí le llamo A y aquí le llamo B.
Entonces, bueno, pues viendo esta figura, pues lo que me dice el teorema de Green es lo siguiente. Son dos formulitas, que la integral, esto pues de hecho es una integral doble, pero lo vamos a representar así, bueno, vamos a ponerle doble igual. No tiene que ir doble. Pero bueno, esa es es una integral doble sobre esta región. Entonces esta integral doble sobre R de la parcial de P respecto de X, diferencial de área. Esto pues vendría siendo lo mismo, la notación que ya conocemos. Pues es integral doble sobre R de parcial de P respecto de X de Y, ¿no? Sería pues otra forma de ponerlo, pero vamos a ponerlo pues como nos marca el libro. Ponerlo de esta manera. Entonces el teorema de Green pues me dice que esta integral doble sobre R es lo mismo que la integral de línea sobre C. Una integral de línea sobre la frontera de P, diferencial Y. Y pues es lo mismo que la integral de línea sobre C de P n de nx ds, donde ds pues es la diferencial de la longitud de la curva. Y estamos representando al vector unitario n como nx por e1 más ny 2. O sea, es p por la componente en x del vector unitario. Esta es la primera fórmula de Green. La segunda fórmula pues es muy similar a esto. Es igual a integral doble sobre R. Pero ahora en lugar de P, de la parcial sobre P, sobre X, vamos a calcularla sobre Y. Entonces va a ser la parcial de P respecto de Y de A es igual a menos la integral de P de X sobre C. Eso es igual a la integral sobre C de P en Y de S. Estas dos fórmulas pues son el teorema de Green. Nos vamos a dar una idea de por qué es esto cierto. Bueno, en el caso en el que esta figura pues está así, es una figura pues bonita, ¿no? Convexa, no tiene cosas ahí raras. Entonces pues vamos a calcular esta integral de este lado y pues de este lado y pues ver que da lo mismo. A ver, ya ahorita pues vamos viendo, ¿no? Entonces la integral doble sobre R parcial de P respecto de X de A, pues como bien sabemos pues es variar Y de A a B. Entonces es la integral de A a B. Y la X pues va variando, por ejemplo en una determinada altura pues va variando de aquí hasta acá, ¿no? Entonces pues vamos a nombrar esta parte de acá X1. Esa parte desde aquí hasta acá, de aquí hasta el H. Y de esta parte X2 de Y. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Entonces pues la integral pues va a quedar. Entonces integral de A a B de la integral de X1 de Y a X2 de Y. Sí, es lo que mide pues este segmento, ¿no? De la parcial de P respecto de X de X de Y. Esa es la integral doble. Y pues esto de aquí estamos integrando la derivada de una función por el segundo teorema fundamental del cálculo, pues nos da esto, integral de A a B. La integral de una derivada pues es la función
evaluada en el de arriba menos la función evaluada en la de abajo. Entonces es P de x2 de y menos P de x1 de y. Estamos pues integrando, pues como ya sabemos. O sea, estamos integrando una derivada, entonces es la función evaluada en la de arriba menos la función evaluada en la de abajo. Y bueno, ya que tenemos eso, pues lo podemos ver como integrales de línea. Ahora lo vamos a ver como una integral de línea. Aquí x2 de y, pues es esta curva de acá, así. Y en A está en G. Y cuando estamos en B, pues llega a H. Bueno, o sea, esta es una función que depende pues en sí de y, ¿no? Cuando y vale a, está en el punto G y se va moviendo porque la x vale x2 y la y llega hasta B y en ese punto pues llega a H. Entonces la primera integral pues es la integral de línea sobre el recorrido GBH de la función P de y. Ya no pongo esto de acá adentro. Menos, y la otra integral de acá, como se recorre a lo largo de x1, esto va valiendo pues x1, pues se va recorriendo de aquí para acá, y entonces es la integral sobre GAH de P de y. Luego pues estamos recorriendo de aquí para acá. Hay un teorema de las integrales de línea que me dice que si la quiero recorrer en sentido contrario, de arriba hacia abajo, pues hay que cambiarle el signo. Entonces hacemos eso, usamos esa propiedad de las integrales de línea. Y entonces en lugar de recorrer de abajo hacia arriba, vamos de arriba hacia abajo, cambiándole ese signo menos por un más. Entonces H a G. En lugar de ir para acá, ahora viene para acá abajo, P de Y. Y pues otra propiedad de las integrales de línea, que me dice que, bueno, si estoy integrando hacia lo largo de dos trayectorias contiguas, pues entonces puedo expresar esa integral como una sola integral de línea a lo largo de toda la curva completa. Este de aquí pues solamente va de aquí para acá y este de acá va de aquí para acá. Entonces si la sumo, pues me da la integral dando la vuelta completa, es decir, sobre C. Entonces pues ya demostramos pues esta primera parte de aquí. Es de integral doble sobre esta parcial de P respecto de X. Es lo mismo que esta integral de línea sobre P diferencial de Y. De P diferencial de Y. Ahora pues la segunda igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo esto, P de Y, y pues quiero ver a qué cosa es igual. Entonces, pues conviene recordar un poco cómo está la figura. Digamos que le hago zoom. Le hago pues un acercamiento. Digamos que estoy en este punto y tengo pues aquí el vector n, que quedamos que era nxe1 más nye2. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo siguiente, creo que no me conviene ponerlo de esta manera. Lo que me conviene es ponerlo así. Componente horizontal y vertical. Esta horizontal pues es nx, este es ny. El vector completo pues es n. Igual a nxe1 más nye2.
Entonces avanzo nx en dirección E1 y ny en dirección E2. Pero para calcular esta integral de línea, o bueno, para calcular una integral de línea, ¿verdad? O sea, si quisiera calcular, o sea, si esta, pues esta es, o sea, viene dado por alfa. Entonces quiero calcular la integral de línea sobre c de p de alfa. Una función p en de alfa. Pues lo que hay que hacer, o bueno, lo que se hace, es la integral de p, integral sobre c de p por derivada de alfa respecto de t en dt. Algo así, ¿no? Y esto pues va de un A a un B, o bueno, de un C a un D, ¿no? Para no usar las mismas letras, ¿no? Va de un alfa a un beta, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces esto va así y el de alfa sobre dt, que es lo que nos da. Bueno, entonces, bueno, es lo que nos quiere decir, que es algo de este estilo. Entonces, pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es una integral. Bueno, vamos a seguirle poniendo sobre c en lugar de poner límite inferior y superior de p por derivada de y respecto de t, donde la t pues va de un lugar a otro, ¿no? Pues sí, vamos a ponerle mejor de alfa a beta. Pero bueno, quiero meter el ds, que es el diferencial de la longitud. Entonces pues hago lo que es la regla de la cadena. Entonces es integral de alfa a beta de p por dy sobre ds por ds sobre dt, que va a dar al dt, ¿no? Entonces digo, podemos aquí pensar que el dt lo cancelamos y pues es solo una integral así, ¿no? De p de y sobre ds, diferencial de ds. Lo que tendríamos que calcular es cuánto vale la derivada de y respecto de s. Entonces pues hay que ver pues quién es esta dy y quién es esa ds. Entonces pues el ds pues va en esta dirección. El vector unitario que va en la dirección de s es el vector tangente unitario. Y bueno, como ya sabemos, las del vector normal unitario, pues sería pues imaginar esto como que lo rotamos así. Entonces esta componente pues no es otra más que el nx y esta de acá no es otra más que el ny. Y esto pues viene siendo el ds sobre su norma, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser dy sobre ds? Entonces, si quiero calcular dy sobre ds, entonces pues vamos a hacer lo siguiente, es dy. Bueno, ¿quién es entonces el dy sobre ds? Ajá. No podríamos pensarlo de una manera así y como esto, bueno, está todo esto escalado como sobre la norma de ds, pues o sea, el vector unitario que va en dirección del, bueno,
el vector unitario del ds pues va en esta dirección, tiene una componente y, una componente x. La componente y es nx, la componente x vendría siendo menos ny. Y entonces pues vendría siendo pues este es nx en este unitario. Y esto de acá abajo como vale 1 pues queda así. Entonces pues es nx. Entonces lo que debemos pensarlo es como que esto básicamente lo giramos así. Y entonces pues ya en lugar de ponerle alfa y beta pues le ponemos que es sobre la curva c. Y entonces es P por NX ds, ¿no? Podríamos ponerla de esa manera, ¿no? A lo mejor fue una explicación media chusca, pero bueno. O sea, bueno, lo que quiero es que se vea pues esta idea, ¿no? De que estamos girando así y que estamos considerando la componente Y. Y de ahí viene ese NX, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo que dice sea P de XY es igual a XY cuadrada. Evaluar la integral de línea sobre C de P de XY NX de S a lo largo de la curva cerrada o ABC, que ahorita voy a dibujar. También evaluar la integral de área. Integral sobre R de la parcial de P respecto de X, diferencial de área. Y comparar los resultados, ¿no? Que deben ser iguales de acuerdo al teorema de Green. Entonces el dibujo pues vendría siendo más o menos así. Va a ser como un rectángulo. Este es A, este es B, este es C. Este lado mide B. Y esto pues mide H, ¿no? De altura. Y bueno, se supone que es un rectángulo. Entonces, ¿cuál va a ser la integral de línea sobre todo C? De P de XY N X de S. Entonces, pues, bueno, esto todo es R. Y esa es la curva OABC. Entonces, primero vamos a hacer sobre la curva OABC. Pues está dividida en 4 cachitos, de O a A, de A a B, de B a C y de C a O. Entonces van a ser 4 integrales. Entonces la integral sobre OA y de la función P, que es X, por Y al cuadrado. Entonces estamos aquí sobre este lado. ¿Cuánto vale la Y en este lado? Pues vale 0. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces X por 0 al cuadrado. ¿Y cuánto vale NX? Aquí pues hay que tener presente cuál es la dirección del vector N, del vector normal. Siempre, bueno, considerándose hacia afuera. Entonces está aquí, va hacia abajo, la componente X de este vector, pues es 0, ¿no? Se va a multiplicar por 0 de S. Luego la integral de A a B de X, aquí cuánto vale X, pues es igual a B por Y al cuadrado. No necesito paréntesis. Y pues va variando desde 0 hasta H, ¿no? Entonces es Y cuadrada
El nx pues vale 1. Recordemos que es unitario y pues va hacia la derecha. De S, ¿no? Luego es la integral de B a C de X, pues X va variando, y Y cuadrada, pues Y vale pues H, ¿verdad? Estamos aquí arriba, vale H. ¿Y cuánto vale el NX? Pues como va hacia arriba, la parte en X pues es 0. Más la integral de C a O, al origen, de X, pues que vale 0, por Y, que va variando, al cuadrado, por la componente X de N, que pues en este caso es menos 1 porque va a la izquierda de S. Entonces pues toda esta y esta pues valen 0. Entonces solo me queda la de A B. Entonces el ds, pues como es el vector tangente unitario, el que va siguiendo la recta, pues va en la dirección de Y. O sea que es lo mismo que de Y. Esto pues está completamente hacia arriba y pues vale lo mismo que el de Y. No vale otra cosa, ¿no? Recordemos que el ds pues lo podemos ver como un dy y un dx, ¿no? Como raíz de dy al cuadrado más dx al cuadrado. Entonces pues es raíz de dy al cuadrado, pues es dy. Entonces viene siendo la integral de by cuadrada de y. El 1 pues no lo tomo en cuenta. ¿Y de dónde a dónde varía y? Pues varía de 0 a h. Entonces se hace esta integral, así tal cual. Entonces es b y cúbica entre 3, de 0 a h, y pues es b h cúbica entre 3. Ahora vamos a hacer la integral de superficie, de integral de área, perdón. Vamos a hacer la integral de área sobre R de la parcial de P respecto de X de A. Entonces es igual a la integral sobre R de la parcial de P respecto de X, la parcial de XY cuadrada respecto de X de A. ¿Cuál es esta parcial? Y cuadrada pues es una constante. Entonces la parcial de una constante por X pues es la constante. Entonces va a ser la integral de Y cuadrada. Y bueno, pues ya podemos poner los límites de integración de esta área. Pues X va variando de 0 a B y Y va variando de 0 a H. De X, de Y. Nos evaluamos en de 0 a B, es Y cuadrada X evaluado de 0 a B. Lo que salga respecto a Y, entonces la integral de 0 a H. Y pues esto me da by cuadrada menos 0 de Y. Y calculo esta integral, es by cúbica entre 3 evaluada de 0 a H. Pues me da bh cúbica entre 3 menos 0, ¿no? Entonces pues sí me dio lo mismo, tal como nos prometía el teorema de Green. Pues bueno, es todo por este video, muchas gracias.